En este vídeo voy a mostrar las funcionalidades más habituales relacionadas con el formato de las celdas y los datos que estas celdas contienen. Comenzamos por analizar el formato de los datos numéricos en Excel. Cuando introducimos un valor numérico, ya sea entero o decimal, como por ejemplo el valor 1200, Excel le aplica por defecto el formato general. Se trata de un formato numérico muy básico que presenta el número tal y como se escribe, mientras la celda tenga espacio suficiente, eso sí, para mostrar el valor. Este número se muestra tal y como se escribe mientras haya espacio en la celda. Sin embargo, si el ancho de celda no es suficiente para mostrar el valor escrito, pueden suceder varias cosas. Por ejemplo, puede suceder que aparezcan unas almohadillas. Si nosotros aquí escribimos el número 1, 2, 3, 4, 5, como el número no encaja en el ancho de la celda, nos aparecen estas almohadillas. Para resolver este problema, bastaría con ampliar el ancho de la celda. Simplemente hacemos doble clic, como ya sabemos, para que el ancho de la celda se ajuste a su contenido y entonces Excel nos pueda mostrar el número que hemos escrito en dicha celda. También puede suceder que el valor se redondee para poder presentarlo. Por ejemplo, si escribimos aquí el número 3,256 y hacemos Enter, entonces lo que sucede es que el número completo no encaja, pero su parte entera más dos decimales sí lo hacen, por lo que Excel redondea esos decimales para poder mostrar su valor. Y también puede suceder que Excel utilice notación científica. Por ejemplo, si escribimos un número muy largo aquí y hacemos Enter, entonces, como vemos, el ancho de la celda no es suficiente para representar todo ese valor numérico y lo que hace Excel es dotarle de un formato con notación científica. Como hemos dicho, el formato general tiene muchas limitaciones, por lo que habitualmente querremos aportarle un formato más versátil que nos permita presentar el valor para que resulte más informativo. En esta tabla aparecen valores introducidos con formato general y el aspecto que muestran aportándole un formato distinto. Los formatos numéricos disponibles se encuentran en este desplegable que tenemos aquí. A partir del desplegable nosotros podemos elegir el formato numérico que nos interese para el valor que hemos introducido en nuestra celda. Por ejemplo, a este valor podríamos aportarle, en lugar de un formato general, un formato de número. Si utilizamos el lanzador del grupo número, este lanzador nos lleva a la pestaña Número de la ventana de formato de celdas, donde podemos aportarle algunos parámetros adicionales, tales como el número de decimales que deseamos que aparezca en la celda, el uso del separador de miles y muchos otros parámetros dependiendo de la categoría de formato a utilizar. Los botones que aparecen bajo el desplegable permiten aportar rápidamente algunos formatos y parámetros para ellos. El primero aporta un formato de contabilidad y si pinchamos en su desplegable adjunto podremos elegir el símbolo de moneda que nos interese. El segundo botón nos permite aportar formato de porcentaje. El tercer botón nos posibilita la utilización del separador de miles, mientras que los dos últimos botones nos sirven para aumentar o para reducir el número de decimales. Así que si deseamos dotarle a este valor de un formato de contabilidad, simplemente hacemos clic. Y con estos dos botones podríamos incrementar el número de decimales o reducir el número de decimales, por ejemplo, para que no presente ninguno. Por otra parte, al valor 0,231 podríamos aportarle un formato de porcentaje, de manera que aparecería el valor de porcentaje correspondiente. Y por ejemplo, a este valor 1200 podríamos añadirle un separador de miles sin más que pinchar en este valor, que además le añadiría dos decimales, de manera que si queremos quitarle esos dos decimales simplemente podemos utilizar el botón de reducir el número de decimales. Por otra parte, Excel también lleva a cabo un formateo automático cuando los valores se introducen de cierta forma. Por ejemplo, si nosotros introducimos aquí 12 seguido del símbolo tanto por ciento, pues automáticamente Excel le aporta el formato de porcentaje.
Si por ejemplo nosotros aquí utilizamos el separador de miles y por ejemplo escribimos 1200, pues automáticamente Excel le aporta el formato de número. Si por el contrario escribimos aquí un valor seguido del símbolo del euro o de cualquier otra moneda, pues Excel automáticamente le dotará del formato moneda al contenido. Igualmente, si escribimos una fecha, 11 del 03 de 2013, pues automáticamente Excel le dotará del formato de fecha a dicho valor. Es importante notar que aplicar un formato a una celda no modifica de ninguna manera el valor de esa celda. Así que, por ejemplo, si nosotros escribimos aquí 0,23 y le aportamos a este valor un formato de porcentaje, nos aparecerá 23,00. Sin embargo, el valor que contiene la celda seguirá siendo 0,23. Tal y como podemos ver si volvemos al formato general. El valor que contiene la celda sigue siendo el que nosotros habíamos escrito. Las funcionalidades que aporta Excel para dotar de formato a las celdas y sus contenidos son enormes y nos llevaría muchísimas horas explicar con detalle todas ellas. Por eso, la mejor forma de introducir las principales herramientas de formato que Excel pone a disposición del usuario es a través de un ejemplo concreto. Vamos pues a componer una hoja que incluya un cuadro resumen de ventas con la presencia que se muestra en las hojas documentación e informes de venta. Estas hojas muestran el resultado del caso de estudio cuyo enunciado se presenta en la hoja enunciado y dice así: Paula Peñalver es directora del departamento de ventas en la empresa Enjoy Your Coffee, una pequeña pero creciente cadena de cafeterías que se ha instalado en algunas ciudades españolas. Paula necesita preparar una hoja de cálculo para presentar información sobre las ventas y beneficios de las diferentes cafeterías durante la reunión ejecutiva que tendrá lugar próximamente. Paula dispone de una hoja previa donde aparece la información de ventas de los 2 últimos años y desea utilizar estos datos financieros para presentar un resumen estadístico y aportarle un formato adecuado antes de distribuir la hoja de cálculo entre los asistentes a la reunión. El objetivo de nuestro caso de estudio es aportar formato, dejándolo similar a este informe de ventas, a los datos en crudo que aparecen en esta hoja que contiene pues todos los datos de ventas de las cafeterías de la cadena Enjoy Your Coffee. Antes de proceder con el formateo, hay que saber que Excel organiza las opciones de formato en temas. Un tema es una colección de formatos para texto, colores y efectos que aportan al libro un aspecto homogéneo. Por defecto, cuando se abre un libro nuevo, se le aplica el tema denominado Office. Si accedemos a la pestaña Diseño de página y hacemos clic sobre el botón de temas, observamos que por defecto está marcado el tema Office. Si desplazamos el cursor por los distintos temas, observaremos que cambian los colores, tamaño y tipo de fuentes y en general el aspecto del formato de la hoja. Desde aquí podremos elegir cualquier tema que sea de nuestro interés. Una vez dicho esto, vamos a comenzar a aplicar fuentes y estilo de fuente al texto de la hoja de documentación para dejar la hoja con un aspecto similar a este que tenemos, dando el formato sobre la hoja que contiene los datos en crudo que los tenemos en esta hoja. Vamos a activar la celda A1 y en la pestaña Inicio Grupo Fuente desplegamos la lista de fuentes. Vemos que nos aparecen dos categorías de fuentes: fuentes del tema y todas las fuentes. Las fuentes del tema se actualizan automáticamente al variar el tema, mientras que las fuentes generales permanecen invariables sea cual sea el tema elegido. Si vamos posicionando el cursor sobre las distintas fuentes, Excel nos presenta el aspecto que tendría el texto con dicha fuente. Vamos a elegir en este caso Calibri Light, que es una fuente del tema, como fuente. Y ahora hacemos clic en la caja de tamaños para aportarle un tamaño de 26 puntos.
Posteriormente vamos a pinchar en el botón negrita o alternativamente pulsando la combinación Control N para dotarle de negrita a nuestra fuente. Ahora nos vamos a ir a la celda A2, vamos a elegir Calibrí y un tamaño de fuente de 18 puntos. Vamos a aportarle un tipo de fuente cursiva y ahora en los títulos que están posicionados en el rango A4 a A6 simplemente los vamos a dotar del tipo negrita. A continuación vamos a aplicar color a nuestras fuentes. Por defecto, como podemos ver, Excel muestra las fuentes en color negro. Los colores, al igual que las fuentes, se organizan en colores del tema o extra tema. Si vamos a la pestaña Diseño de página, desplegamos el botón Colores y accedemos a Personalizar colores, observamos que existen 12 colores para cada tema y de estos 12, 2 de ellos están previstos para ser utilizados en hipervínculos, mientras que los otros 10 están pensados para texto normal. Si regresamos a la pestaña Inicio y desplegamos posteriormente el botón Color de fuente, observamos que nos aparecen los 10 colores del tema y cada color tiene 5 diferentes variaciones. Por otra parte, la paleta muestra siempre 10 colores estándar fijos, es decir, que son independientes del tema que se elija. Estos son colores, por tanto, extra tema, pero podemos desplegar una paleta con 134 colores estándar pinchando en más colores, que es esta paleta que tenemos aquí. Si elegimos la pestaña Personalizado, podríamos crear un color personalizado utilizando la composición RGB, es decir, Red, Green and Blue, de rojo, verde y azul, para tener un total de 16,7 millones de colores. Vamos entonces a seleccionar las celdas A1 y A2 para elegir el color del carácter estándar verde que tenemos aquí. Ahora podemos cambiar parte del texto incluido en una celda. Para ello nos vamos a la celda, hacemos doble clic en esa celda para entrar en modo edición, tal y como se muestra en la barra de estado. Seleccionamos el texto que nos interesa, en nuestro caso Enjoy, y ahora desde la mini barra de herramientas vamos a seleccionar el color del carácter en el que le vamos a aplicar la variante más oscura del color dorado. Bien, una vez que ya le hemos aportado color al texto, vamos ahora a cambiar el color de relleno o fondo de una celda. Por defecto, Excel no utiliza color de fondo para una celda, así que nosotros vamos a seleccionar el rango A4 a A6 y vamos a pulsar el botón color de relleno de celda que tenemos aquí para aportarle el color estándar verde. Por otra parte, para que se distinga perfectamente el texto de las celdas, vamos a elegir como color del carácter el color blanco. Para el texto de las celdas desde B4 a B6 vamos a usar un color de fuente verde estándar, que será este, y vamos a usar un color de fondo blanco. Así es que vamos a aportarle aquí un color de fondo blanco. Por último, vamos a seleccionar toda la tabla desde A4 hasta B6 para añadirle bordes alrededor de las celdas. Así es que nos vamos a ir al botón de bordes y vamos a seleccionar todos los bordes de la celda para colocarle bordes a la tabla que contiene nuestras celdas. Para finalizar con nuestra hoja documento vamos a añadir un fondo a toda la hoja para hacerla más legible. Para ello vamos a ir a la pestaña Diseño de página, botón Fondo del grupo Configurar página y de entre las opciones vamos a elegir desde un archivo. Vamos ahora a ir a la carpeta donde tenemos nuestra imagen y vamos a seleccionar esta imagen para insertarla. Finalmente nos vamos a ir a la pestaña de Vista para desactivar las líneas de cuadrícula, que así se vea todo mucho mejor. Y ahora ya nuestra hoja tiene el aspecto similar al que tiene la hoja de documentación. Bien, aquí lo único que se diferencia sería la forma en la que está escrita la fecha, pero ahora nosotros seleccionamos esta celda, vamos a Inicio y ahora aquí en Fecha vamos a seleccionar una fecha larga. Y evidentemente ahora ya la fecha nos aparece de la misma manera en la que aparece en nuestra hoja de referencia.
Ahora que hemos aprendido a dar formato al texto, vamos a introducir el uso más básico de fórmulas y funciones para calcular datos de ventas y posteriormente dar formato a nuestra tabla. La hoja de informe de ventas está dividida en dos partes. Las tablas inferiores contienen los datos de ventas por cada mes en el año 2017 y 2018. Y eso para cada cafetería. La tabla de la parte superior muestra el estado de resultados de la compañía. Esta tabla presenta ventas en bruto, el costo de confeccionar los productos, los gastos operativos, que incluyen sueldos, gastos del local, etc., el beneficio o utilidad neta y los clientes totales atendidos. Así pues, nos vamos a ir a nuestra hoja conteniendo los datos en crudo y vamos a realizar las operaciones necesarias con los datos de esta tabla. Vamos a obtener en primer lugar los valores para las ventas en bruto de la compañía. Comenzamos por las ventas en bruto del 2017, de manera que nos colocamos en la celda y vamos a utilizar aquí la función suma. Ya sabemos que para utilizar una función debemos escribir una fórmula y la fórmula comienza siempre con el signo igual. De manera que vamos a poner igual y vamos a llamar a la función suma. Abrimos paréntesis y ahora lo que vamos a hacer es sumar todos los valores contenidos en la tabla que contienen las ventas de cada una de las cafeterías en cada uno de los meses. Por tanto, vamos a elegir todas las celdas de esta tabla y vamos a usar la tecla intro para terminar la operación. Repetimos la operación para la celda correspondiente a las ventas de 2008. Así es que ponemos suma y ahora lo que hacemos es sumar todos los valores de la segunda tabla. Entonces cogemos toda la tabla y sumamos todos los valores disponibles. Hacemos enter y ya tenemos aquí los valores para las ventas de 2017 y de 2018. La utilidad neta o beneficios sencillamente se calcula evidentemente restando de las ventas en bruto los costes que nos han supuesto, que serán la suma del coste de ventas más los gastos de operación. Como lo que hemos hecho en esta celda es operar con las tres celdas precedentes, podemos repetir la operación en esta celda de aquí, que es la misma operación con las tres celdas precedentes, sencillamente utilizando el botón de relleno o también haciendo control C y control V o tecleando la tecla intro. El cálculo de la columna de diferencia se hará sencillamente restando los valores de 2018 menos los correspondientes a 2017. Y igual que hemos hecho previamente, puesto que la diferencia afecta a las dos celdas precedentes, podemos utilizar el botón de relleno para calcular aquí las mismas diferencias. Para calcular las diferencias en la fila de clientes atendidos, podríamos simplemente copiar esta celda y pegarla en este punto. Esta columna de tanto por ciento hace referencia al porcentaje de ganancia o pérdida obtenido en relación a 2017. Por tanto, la operación que tenemos que hacer aquí será igual a la diferencia dividido entre el valor correspondiente de 2017. Y eso nos dará el porcentaje de cambio obtenido con respecto a 2017. Puesto que la operación es similar en las celdas de abajo, podemos copiar esta celda, control C y pegarlas sobre las celdas correspondientes. Y para ello, como tenemos aquí una celda que no es adyacente, utilizamos la tecla de control y sencillamente pulsamos intro para copiar aquí el contenido de dicha celda. Ahora, puesto que se trata de un porcentaje, lo que vamos a hacer es modificar el formato de estos valores para que se muestre en forma de porcentaje. Así es que utilizamos el formato de porcentaje y le agregamos 2 decimales. Vamos ahora a añadir columnas de total a nuestras tablas, tanto a esta tabla como a la tabla de 2018, y también vamos a añadirle una fila de total en esta posición. Y ahora este total lo que debe reflejar es la suma de las ventas que ha tenido esta cafetería a lo largo de todo el año. Aquí podríamos usar exactamente igual la función suma como lo hemos hecho antes, pero
vamos a utilizar el botón de autosuma, que es más rápido, y entonces haciendo clic Excel entiende que lo que deseamos sumar son todos los números precedentes. Como eso es así, pues sencillamente lo aceptamos. Y ahora podemos utilizar el botón de relleno para rellenar el resto de los campos, puesto que estamos actuando sobre un conjunto de filas precedentes. Exactamente igual para la fila de los totales, podemos utilizar el botón de autosuma y comprobar que efectivamente Excel nos selecciona los valores que deseamos. Por tanto, hacemos Enter, lo aceptamos y ahora exactamente igual utilizamos el botón de relleno para calcular el resto de los totales. Vamos a aplicar ahora formato a los números de nuestra tabla de estadística. Si observamos el informe de ventas, vemos que en la fila de ventas en bruto aparecen los valores en forma de monedas, es decir, representa una cantidad monetaria, mientras que el resto de los datos, el resto de los valores, son números que aparecen con puntos para separar miles y nada más. Así es que volvemos sobre nuestro documento y a los valores que aparecen en las ventas en bruto, que son estos tres, vamos a aportarle un formato de contabilidad. Pulsamos el botón formato de número de contabilidad y ahora, como vemos, ya nos aparecen los valores como si fueran monedas, pero ahora les vamos a eliminar los decimales porque no queremos ninguno de esos decimales. Por su parte, el resto de datos que aparecen con los respectivos valores, lo que vamos a hacer es aplicarle el formato de millares, el estilo de millares. En este caso también nos aparecen con dos decimales, pero vamos a eliminar los decimales y con este formato, como vemos, ya los números nos aparecen con los puntos utilizados para separar los miles. Vamos ahora a comenzar a trabajar con el formato de la celda en sí misma. Por defecto sabemos que el texto se alinea a la izquierda y los números Excel los alinea a la derecha, pero esto se puede modificar a gusto del usuario. Los botones que aparecen en el grupo Alineación de la cinta permiten alinear horizontal y verticalmente el contenido, también permiten hacer girar el texto con un ángulo indicado, también podemos sangrarlo, forzar a que el texto fluya en el interior de la celda y combinar celdas centrando el texto en la celda resultante. Si observamos nuestro informe de ventas, podemos ver que en la tabla de estadística los títulos de la primera fila están centrados, salvo el primero de ellos, que es el de categoría. El resto, como vemos, están centrados. Así es que sencillamente venimos aquí y podemos seleccionar los títulos de esta fila y centrarlos horizontalmente sin más que pulsar el botón de centrado. También en nuestro informe de ventas observamos que el texto que aparece bajo las ventas en bruto, que son los costes de venta y los gastos de operación, están un poco sangrados a la derecha para diferenciarlo de las ventas en bruto. Aparte de que evidentemente el ancho de esta celda es un poco más grande de la que tenemos nosotros. Así es que vamos a darle más ancho de celda para que se lea el texto que contienen las celdas y vamos a aplicar al coste de ventas y gastos de operación un sangrado hacia la derecha. También en nuestro informe de ventas observamos que algunas de las celdas tienen bordes. Por ejemplo, la primera fila tiene un borde por abajo que es doble, mientras que la fila de ventas en bruto tiene un borde inferior, utilidad neta tiene un borde superior y clientes atendidos tienen bordes por arriba y por abajo. Vamos a ver cómo realizamos estas operaciones. Para aportarle un borde a nuestras celdas, seleccionamos las celdas sobre las cuales queremos aportar el borde y utilizamos el botón de bordes. Si el borde lo encontramos entre algunas de las opciones, por ejemplo aquí tenemos borde doble inferior, podemos aplicarlo directamente. Si entre las opciones no encontráramos la que se ajusta a nuestras necesidades, nos tendríamos que ir ya a la ventana de bordes para establecer los bordes deseados. En nuestro caso, puesto que aquí tenemos un borde que nos interesa, que es el borde doble inferior, sencillamente elegimos el estilo de borde indicado y ya nos lo presenta. La línea de ventas en bruto tenía un borde simple por abajo,
Así es que elegimos un borde simple inferior y la línea de utilidad neta tenía un borde simple por arriba. Por tanto, elegimos un borde superior. Finalmente, la fila de clientes atendidos tenía bordes tanto por arriba como por abajo. Así es que podemos elegir aquí un borde inferior y posteriormente podemos elegir también un borde superior. Y ahora ya tenemos bordes por arriba y bordes por abajo. Adicionalmente vamos a aplicar bordes exteriores e interiores a la tabla que contiene los datos de venta por cafetería. Para ello sencillamente desplegamos el botón de bordes y elegimos todos los bordes. Finalmente vamos a aportarle estilo millares a todos los datos que incorpora la tabla de datos de las cafeterías. Utilizamos formato millares y le eliminamos los decimales. Vamos a finalizar de aportar formato a nuestra tabla de estadísticas aportándole un fondo a las celdas de la primera fila que contiene los títulos y también aportándole un formato a la celda que contiene el título de nuestra tabla. Para aportarle fondo a las celdas, sencillamente lo que hacemos es seleccionar las celdas que nos interesa y utilizar el botón de color de relleno. En este caso vamos a aportarle este color, un color similar al que tenía, que es un color dorado, y para aportarle formato a la celda que contiene el título de la tabla vamos a utilizar los estilos. A menudo la celda de una hoja contienen datos del mismo tipo y resulta una buena práctica aplicar el mismo formato a celdas que contienen el mismo tipo de dato. Un modo de asegurar la consistencia en la presión de los datos similares es utilizar los estilos. Un estilo no es otra cosa que una colección de opciones de formato. Excel contiene una galería de estilos prediseñados que nos ayudan en esta tarea. Vamos ahora a aplicar estilos de la galería para formatear esta celda de nuestra hoja. Así es que seleccionamos la celda y venimos al botón de estilos de celda. Al pulsar el botón se nos despliega esta galería de estilos y aquí podemos utilizar, por ejemplo, el estilo encabezado, que es el que habíamos utilizado en nuestra hoja de referencias. Así es que seleccionamos el estilo encabezado y ya nuestra tabla tiene un aspecto prácticamente similar o igual al que tiene nuestra tabla en la hoja de referencia. Nos vamos a centrar ahora en el formato de la tabla de ventas. Vamos a comenzar por la fila de títulos que, como vemos, tienen un fondo verde con caracteres en blanco. Para dotar de formato a nuestra fila de encabezado vamos a utilizar la ventana de formato de celdas. Accedemos inicialmente a la pestaña de relleno para elegir el color de relleno. En este caso vamos a elegir este color verde que, como sabemos, es un color extra tema. Es decir que si modificamos el tema, ese color no va a variar. Sin embargo, si utilizáramos algunos de los colores del tema, el color del fondo de la celda variaría en función de la elección del tema. En este caso no nos interesa que varíe y por tanto vamos a elegir este color para el fondo de las celdas. Por su parte, con respecto a la fuente, vamos a elegir el mismo tipo de fuente, aunque vamos a aportarle un tamaño de 14 puntos y vamos a decirle que el color de los caracteres sea un color blanco. Aceptamos y ya tenemos nuestra fila de títulos similar a como la presentamos en la hoja de referencia informe de ventas. Vamos adicionalmente a centrar los valores, el texto que aparece en la fila de títulos, centrando horizontalmente el texto. Un aspecto que llama la atención en nuestra tabla de ventas es que el texto de los encabezados en la primera columna aparecen de abajo hacia arriba. Y como vemos, el conjunto original de 5 celdas que teníamos aquí la hemos combinado en una sola. Para ello, lo primero que hacemos es seleccionar las celdas que deseamos combinar y utilizamos el botón de combinar y centrar. Seguidamente, para conseguir rotar el texto, vamos a utilizar el botón de orientación dotándole de un giro del texto hacia arriba para que se presente de abajo hacia arriba. Y ahora vamos a dotar a esta celda, utilizando también el lanzador,
para irnos a la ventana del formato de celdas y vamos a rellenar la celda con un color de tema que va a ser este de aquí. Con respecto a la fuente le vamos a dar una fuente Calibri de 14 puntos y un color blanco. Por otra parte, en cuanto a la alineación, le vamos a decir que centre tanto horizontalmente como verticalmente. Vamos a centrar horizontal y verticalmente el texto para que definitivamente lo presente tal y como aparece en nuestro informe de ventas. Aquí también vamos a aportarle negrita para resaltar el título en nuestra cabecera. Yendo a nuestra hoja original, apreciamos también que las ventas para cada región están separadas por un borde doble que se presenta alrededor de cada región. Para hacer esto basta con seleccionar las celdas que nos interesa remarcar con el borde y utilizar la ventana de bordes. Para utilizar esta ventana lo único que hacemos es seleccionar el borde que nos interesa y le vamos a colocar un borde alrededor, de manera que ahora sí se aprecia que en el contorno ya aparece el doble borde que nos interesa. Finalmente aceptamos y como vemos ya nos aparecen remarcados en el borde pues todas las celdas que contienen el rango seleccionado. Estas operaciones las repetiríamos básicamente con el resto de regiones que presenta la tabla de ventas. Para simplificar la tarea de formatear un libro, Excel nos permite copiar y pegar formatos para evitar repetir pasos a la hora de formatear celdas o rangos conteniendo el mismo tipo de datos. La forma más sencilla es utilizar el botón de copiar formato. Vamos a hacer uso de esta herramienta para aportarle a las celdas A1 y A2 del título de nuestro informe el mismo estilo que tienen las celdas en la hoja de documentación. Por tanto, nos vamos a ir a las celdas cuyo formato queremos copiar, vamos a utilizar el botón copiar formato y ahora nos vamos a ir a nuestra hoja, vamos a seleccionar nuestras celdas y automáticamente se copiará el formato en las celdas elegidas. Como vemos, el color de parte del texto no fue incluido en la copia de formato, de manera que esto ya lo podemos hacer a mano. Así es que editamos esta celda, elegimos la porción de texto que deseamos modificar y ahora vamos a cambiarle aquí al color que deseamos que aparezca, con lo cual el título de nuestro informe ya tiene el estilo que deseamos y que coincide con el título en la hoja de documentación. En ocasiones resulta muy útil resaltar datos en una tabla basados en los valores que tienen. Por ejemplo, resaltar celdas que contienen valores que superan un umbral determinado. Para conseguir esto, Excel proporciona el formateo condicional. Por ejemplo, Paula en este informe ha resaltado en la tabla de ventas aquellas celdas cuyas ventas son superiores a 50.000 y también aquellas cuyas ventas caen por debajo de los 20.000. Las que son superiores a 50.000 están resaltadas con el color verde y las que son inferiores a 20.000 se han resaltado con un color rojo. Para conseguir este formateo condicional, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el rango de celdas al cual le queremos aportar un formato condicional. Una vez seleccionadas las celdas a las cuales le queremos aportar el formato condicional, utilizamos el botón de formato condicional y desplegando el botón seleccionamos la primera de las opciones, que es resaltar reglas de celda. Vemos aquí que podemos utilizar una serie de argumentos y en este caso
como nosotros lo que nos interesa es resaltar aquellas celdas que sean mayores a 50.000, pues vamos a elegir esta primera. Y entonces vamos a aplicar formatos a las celdas que son mayores que, y aquí vamos a escribir 50.000. Y elegimos aquí el color que nos interesa. En nuestro caso vamos a elegir un relleno verde con texto verde oscuro y aceptamos. Ya le hemos dado formato automático a las celdas cuyo valor es mayor que 50.000 y ahora vamos a repetir la operación para las celdas cuyo valor es inferior a 20.000. Así es que elegimos es menor que, seleccionamos aquí el umbral que nos interesa, en este caso 20.000, y ahora vamos a rellenar con rojo claro con texto rojo oscuro. Seleccionamos y nos aparecen ya destacadas aquellas celdas cuyo contenido es menor que 20.000. Como puedes imaginarte, este formato condicional es evidentemente automático, de manera que si, por ejemplo, esta celda en un momento determinado cambiara su valor a un valor que fuera, por ejemplo, 21.450, automáticamente el formato condicional se adaptaría para reflejarlo en el color que nosotros hemos dispuesto. Y si esta celda pues ahora se modificara a un valor menor que 20.000, por ejemplo 10.000, pues automáticamente aparecería en el color correspondiente. El formateo condicional tiene muchas posibilidades, como por ejemplo resaltar los mejores resultados o utilizar colores de relleno en las celdas según el valor que contienen, etc. Esto queda fuera del alcance de este tutorial y te dejo que investigues para descubrir toda la gama de posibilidades que ofrece esta herramienta. Vamos a analizar ahora el uso de una herramienta que suele ser de bastante utilidad en hojas que contienen mucho texto, que es la herramienta de buscar y reemplazar. Para localizar y o reemplazar texto en las hojas de cálculo se utiliza el botón de buscar y seleccionar. Esta herramienta es muy versátil y permite buscar y reemplazar texto y elementos de formato. Por ejemplo, vamos a reemplazar las ocurrencias que existan en el texto en las que aparece AVD y las vamos a modificar para que aparezca AVDA de avenida. Así es que nos vamos a la herramienta buscar y seleccionar y elegimos reemplazar. En buscar, buscamos el texto que nos interesa y vamos a poner AVD. Claro, si ponemos AVD, este texto AVD nos lo va a encontrar como subcadena de otro texto y la modificará. Pero nosotros queremos que aparezca solo como cadena completa. Así es que vamos a escribir AVD seguido de un espacio en blanco. Y lo vamos a reemplazar por el texto AVDA seguido también del espacio en blanco. Entonces, cuando elegimos reemplazar todas aquellas instancias en las que aparecía AVD, aparece ahora AVDA. Una vez que hemos formateado nuestra hoja de cálculo, es muy posible que deseemos obtener una versión impresa de la misma. Antes de imprimir la página, conviene previsualizar los saltos de página que Excel utilizará para imprimir nuestra hoja. Para ello, basta con hacer clic en este botón situado en la barra de estado para saber cómo Excel imprimirá el documento. En la vista previa de saltos de página, los saltos de página automáticos aparecen como líneas de corte azul que están punteadas, mientras que cuando estas líneas aparecen continuas, se trata de saltos de página manual. Cuando la distribución de la hoja en páginas no es la deseada, existen múltiples formas de corregirlo. Vamos a analizar ahora las más comunes que se encuentran dentro de la pestaña Diseño de página. La primera decisión que podemos tomar es relativa a la orientación de las páginas. En este caso tenemos orientación vertical, pero si queremos tener más espacio, más ancho en nuestra página, podemos aportarle una orientación horizontal o apaisada. Como vemos, cambia la configuración. Ahora las páginas incluyen un ancho mayor y evidentemente un alto más pequeño. Hay que resaltar que Excel no permite disponer en una misma hoja páginas con distinta orientación, de manera que o todas son verticales o todas son horizontales o apaisadas.
Si la distribución de los saltos de página no nos parece adecuada, siempre podemos utilizar una distribución diferente. Para ello, cuando acercamos el cursor a la línea punteada, como vemos, el cursor cambia de forma y ahora podemos estrechar esta línea hacia la posición que queramos. Evidentemente, nunca podríamos ampliarla porque la página tiene sus límites, pero sí que podemos estrecharla. En este caso, lo que estamos haciendo, como vemos, es una distribución más homogénea entre la presentación en la página izquierda y la presentación en la página derecha. Ahora, como vemos, dado que este salto de página ha sido manual, nos lo presenta en una línea azul continua, mientras que los saltos de página automáticos lo sigue presentando en una línea azul discontinua. Además de reposicionar los saltos de página, podemos también, si lo deseamos, añadir manualmente saltos de página en nuestro documento. Para añadir un salto de página horizontal, seleccionamos la fila completa que deseamos quede por detrás del salto. Así es que, por ejemplo, para insertar en esta fila un salto de página, simplemente seleccionaríamos la fila que deseamos va a quedar detrás del salto y pulsaríamos el botón de salto y elegir insertar salto de página. Exactamente igual funciona si deseamos insertar un salto de página vertical. Seleccionaríamos la columna y utilizaríamos también el botón de saltos para añadir ese salto de página vertical. Para eliminar el salto de página nos vendríamos justamente a la fila que se posiciona por detrás del salto de página que hemos insertado y utilizamos la opción quitar salto de página. También sucede que en ocasiones deseamos imprimir solamente una parte de nuestra hoja y para ello Excel nos permite establecer un área de impresión que será lo que finalmente se imprime. Imaginemos que, por ejemplo, deseamos imprimir exclusivamente el título de nuestro informe y la tabla de estadísticas. Para ello seleccionamos la zona que deseamos imprimir y utilizamos el botón de área de impresión para elegir establecer área de impresión. Ahora todas aquellas celdas no incluidas en el área de impresión se mostrarán sombreadas para indicar que no forman parte del área de impresión. Para volver a restablecer el área habitual de impresión, simplemente borramos el área de impresión y ahora ya se imprimirá la hoja en su conjunto. Cuando la impresión de una hoja de cálculo contiene varias páginas, resulta buena práctica incluir información descriptiva y títulos en todas las páginas. En el caso, por ejemplo, de una hoja como la que tenemos en pantalla, que contenga una tabla que se extiende por varias páginas, podemos imprimir las cabeceras de fila y columna de la tabla en las diferentes páginas en que se distribuye la tabla. Para ello, sobre la pestaña Diseño de página, utilizamos el botón Imprimir títulos que nos dispara la ventana de configuración de página. En la pestaña Hoja de esta ventana podemos definir los títulos a imprimir en cada hoja. En el campo Repetir filas en extremo superior, le indicamos las filas que deseamos repetir, así que sencillamente bastaría con hacer clic sobre la fila que nos interese. Y en el campo Repetir columnas a la izquierda, exactamente igual, simplemente haríamos clic en la columna que deseamos que repita en las páginas. Podemos repetir solamente la primera columna o en este caso vamos a decidir también repetir las dos, la de la región y la de la cafetería con su nombre. Pinchando ahora en vista preliminar, tenemos ya una idea bien clara de lo que obtendremos en nuestras páginas impresas. Aquí vemos la primera de las páginas, aquí vemos la segunda de las páginas, la tercera de ellas y la cuarta de las que se compone nuestro documento. Por otra parte, suele ser normal también utilizar cabeceras y pies en nuestras páginas impresas para incluir, por ejemplo, números de página, fecha del documento, autoría u otra información de interés. La impresión de cabeceras y pies se accede a partir del botón de Imprimir títulos, utilizando la pestaña Encabezado y pie de página. La caja Páginas impares y pares diferentes permite construir encabezados y pies que sean diferentes para una página par y para una página impar, mientras que la caja Primera página diferente permite que los encabezados y pies de la primera página difieran de los del resto. En nuestro caso no vamos a distinguir ni entre páginas pares e impares ni entre la primera y las siguientes páginas.
Para construir un encabezado o un pie hay que saber que tanto encabezado como pie consta de 3 secciones, una a la izquierda, otra al centro y otra a la derecha. Cuando pulsamos el botón Personalizar encabezado, nos aparecen las 3 secciones que podemos utilizar en nuestro encabezado. Aquí, por supuesto, podemos editar el texto que nos interese o podemos incluir algunos campos como puede ser el número de página, el total de las páginas que tenemos, la fecha de hoy o la hora, diferentes campos que nos van a permitir de alguna manera automatizar la información que nosotros presentamos tanto en el encabezado como en el pie. Por ejemplo, en la sección derecha podríamos incluir la fecha y utilizando el pie de página podríamos incluir en la sección central el número de la página y aquí escribir un texto de el total de páginas que contiene nuestro documento. Si ahora pinchamos en vista preliminar, observamos que efectivamente la fecha nos aparece a la derecha de la página y que la información del número de página del total de páginas de nuestro documento nos aparece en la zona central del pie de página.